24 aviones F-16 Fighting Falcon acaba de adquirir Argentina a Dinamarca, aviones usados, por 930 millones de dólares. Y en estos días el Perú ha firmado un contrato para la adquisición de 24 aviones F-16 Block 70, o sea, última generación, aviones nuevos, hasta por 3.500 millones de dólares a Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicancias de esta política de adquisiciones respecto de Chile, pero más en una perspectiva histórica? ¿Cómo ha afrontado Chile la realidad vecinal respecto de Perú, Bolivia y Argentina? Estamos por decir que dos de nuestros tres vecinos han tenido guerras externas en los últimos 50 años. El Perú con Ecuador, la guerra del CENEPA a comienzos de los años 90 y sobre todo Argentina con el Reino Unido en 1982. Es decir, este no es un tema del siglo XIX, es un tema propio de nuestra historia más reciente, de la historia contemporánea. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha enfrentado Chile la realidad vecinal durante 200 años con Perú, con Bolivia y con Argentina? Bueno, en el siglo XIX hubo dos episodios mayores. Uno, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 1836-39, gobierno de Joaquín Prieto, con el triunfo en Yungay del general Bulnes, Manuel Bulnes, que se convirtió en presidente de la República. El intento por parte del mariscal Andrés de Santa Cruz por crear una confederación Perú-Boliviana fue visto desde Chile, sobre todo por Diego Portales, como un desequilibrio regional o vecinal. Y triunfó Chile en esa guerra. Y después vino obviamente la guerra del Pacífico, el gobierno de Aníbal Pinto, ante el incumplimiento, hay que decirlo, por parte de Bolivia, del Tratado de 1874, que establecía ciertas condiciones. Y hubo una guerra contra Bolivia. ¿Y por qué con el Perú? Bueno, porque había un pacto secreto entre Bolivia y Perú de apoyo mutuo respecto de Chile. Y esto terminó con el triunfo por parte de Chile en la Guerra del Pacífico y se firmó el Tratado de Ancón en 1883. Y con la incorporación a la postre de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y la riqueza del salitre, que se constituyó en la base de una economía primario exportadora como la chilena. Ahora, Perú y Bolivia trataron de extender este tratado secreto o pacto secreto a Argentina contra Chile, ¿no? Y esto, bueno, afortunadamente no prosperó, entre otras cosas por la acción de dos jóvenes muy importantes, un joven diputado liberal, José Manuel Balmaceda, que sería presidente de Chile, y un joven oficial de la Armada, que recabó elementos de inteligencia de nombre Arturo Prat Chacón, el héroe, por supuesto, del combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879. Bueno, y esto condujo, ¿no es cierto?, al final a un tratado en 1881 entre Chile y Argentina, el Tratado de Paz y Amistad. Cierto, esto tuvo un costo grande para nuestro país, la entrega de la Patagonia, aunque Chile logró afirmar su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, que había sido incorporado en 1843 por el general y presidente Manuel Bulnes. ¿Cómo terminó el siglo XIX para Chile? Con los pactos de mayo 1902, muy importante porque reconocer una cláusula arbitral respecto de Inglaterra, ¿no? Los pactos de mayo, gobierno de Germán Riesco, y el tratado de 1904, bajo el mismo gobierno, con Bolivia, que puso fin, ¿no es cierto?, al tema de fronteras y límites. Ahora, usted dirá, pero bueno, la mediterraneidad de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Usted sabe cuánto territorio ha perdido Bolivia históricamente? 1.100.000 kilómetros cuadrados. ¡Wow! Principalmente con Brasil, con Paraguay, la guerra del Chaco, solo el 10% de eso, 110.000 kilómetros cuadrados con Chile. El Tratado de 1904, por supuesto, que perdió el acceso al Océano Pacífico. Bueno, pero vayamos viendo uno por uno. Con el Perú, Chile contribuyó decisivamente a la independencia del Perú. La expedición libertadora
organizada por Bernardo Higgins, presidida por José de San Martín, con Lord Cochrane, que permitió la independencia del Perú y contribuyó a ella en 1821, la que se consolidó con la batalla de Ayacucho el año 1824. Ese fue el aporte de Chile con el Perú. Sin embargo, tuvieron que pasar 50 años para que en 1929 se firmara el Tratado de Fronteras y Límites con el Perú, hasta el día de hoy, ¿no? La línea de la Concordia, 10 kilómetros al norte del puente sobre el río Yuta. Sin embargo, Torre Tagle, la Cancillería peruana, consideró en las décadas siguientes que había ciertas cuestiones pendientes, dejémoslo hasta ahí, en el Tratado de 1929. Aduanas, ferrocarriles, puertos, las que se zanjaron en 1999, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Sin embargo, el Perú consideraba que había una cuestión pendiente. El presidente Toledo dijo: aquí no hay límite marítimo. Pero ¿cómo que no hay límite marítimo? Y los tratados de la década de 1940, Ecuador, Perú, Chile, no, fue la Corte Internacional de Justicia. Y pidió que en ausencia de un límite marítimo, la Corte dibujara una bisectriz, una especie de diagonal, desde el punto 266. ¿Qué dijo la Corte? No al lugar. ¿Cuáles eran las pretensiones de Chile en la contestación a la demanda? Hay límite marítimo, es el paralelo geográfico, pasa por el hito número 1. ¿Qué dijo la Corte? Al lugar, a las 3 pretensiones. Ahora, cierto, dijo hasta la milla 80. Ahí tuvimos un problema porque Chile lo pretendía hasta la milla 200. Pero se zanjó el tema limítrofe y las cuestiones de fronteras y límites con el Perú. ¿Y qué pasó con Bolivia? Bolívar, 1825, su independencia. Esto era el Alto Perú, la audiencia de Charcas, que dependía de la Virreinato de Lima y el Virreinato de La Plata, ¿no? Y Bolivia, bueno, que perdió la guerra contra la Confederación por parte de Chile en 1839, tuvo mucha dificultad para establecer un Estado-nación. La Revolución de 1952, entre los jóvenes oficiales del ejército y el movimiento nacionalista revolucionario de Paz Tensoro, tuvo este sentido de tratar de consolidar, ¿no es cierto?, un Estado-nación. Bueno, y Bolivia rompió relaciones con Chile en 1962, hace más de 60 años, por un incidente del río Lauca. Pero eso no fue todo. El general Banzer, ¿no?, dijo que estaba pendiente la cuestión de la frontera con Chile y trató de lograr un acuerdo con el general Pinochet en Chile, los acuerdos de Charaña, que se frustraron y en 1978 volvió a romper relaciones diplomáticas con Chile. Pero eso no fue todo. El presidente Evo Morales asume el año 2006 y dice: mire, Chile tiene la obligación de asegurar una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia. Fue a la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué dijo la Corte? Lo que es obvio. Eso no tiene ningún fundamento. Rechazó la demanda con Bolivia. Y por lo tanto no hay temas limítrofes pendientes con Bolivia. Bueno, y Argentina, 5.000 kilómetros de frontera, toda una historia en que nunca hemos tenido una guerra, a pesar que estuvimos cerca en la década de 1880, ahí está el tratado de 1881, y 1978, cuando la dictadura argentina declara insanablemente nulo el fallo arbitral de Su Majestad Británica sobre el asunto del Beagle. Y vino la mediación papal, Juan Pablo II, el cardenal Zamoré y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Raya para la suma. ¿En qué ha consistido la política exterior chilena en 200 años con Perú, con Bolivia y Argentina? En 2 cosas. 1, una capacidad defensivo-disuasiva, el tema de la seguridad, la defensa, el rol de las Fuerzas Armadas. Y 2, la vía diplomática, que ha sido importante. Piensa usted que entre el presidente Elwin y el presidente Menem, a comienzos de los años 90, se resolvieron 22 de los 24 conflictos limítrofes pendientes. Esta doble confluencia de una política defensivo-disuasiva y de la acción de la diplomacia es lo que ha permitido que hoy día no exista ningún problema de límites pendientes, ni con Perú, ni con Bolivia, ni con Argentina. ¿No será la hora, pues, de entender que hay una vocación de entendimiento, de cooperación, de paz y amistad entre estos 4 países del cono sur de América Latina y que habrá llegado el momento de procurar otra etapa en nuestro desarrollo?